aula del curso de Modelo de Gestalt y Relaciones Humanas. Então, bueno, somos muitas pessoas durante 2 horas, entonces eu sempre gosto de começar siempre para saber cuál es el objetivo de cada una de estas reuniones, ¿no? En este caso, a gente va a hablar de este aula 1 y el objetivo principal es bien claro, es entender a nivel general qué es un modelo de Gestalt, ¿tá? Y sobre todo dar esa importancia porque un modelo de Gestalt es una herramienta para garantir a viabilidad de las cooperativas como herramientas, ¿tá? Entonces, bueno, pues inicialmente a gente va a hablar de eso y luego posteriormente conocer un poco cómo fue ese proceso de creación de un modelo de Gestalt propio feito por las personas do MST y para las personas y las cooperativas do MST. ¿tá? Y luego finalmente a gente va a hablar de una aplicación práctica de este modelo de Gestalt propio do MST en un proyecto bien maravilloso que tiene OMST como es plantío de 100 millones de árboles. Oye, como ten gobiernos que están desmatando Amazonas, más ten otras organizaciones sociales se desafiando a plantar 100 millones de árboles. ¿tá? Entonces, ese sería el objetivo principal de esta aula número 1. Y voy a iniciar con... Eu adoro as definiciones, sobre todo cuando as definiciones están bien feitas, ¿no? Entonces, o que é una cooperativa? Lembren que el objetivo de esta aula es saber que es un modelo de Gestalt para garantir a viabilidad de las cooperativas. Entonces, vamos a hablar de cooperativas. Una cooperativa es una asociación autónoma de personas que se unen voluntariamente para satisfacer aspiraciones y necesidades económicas, sociales y culturales comunes por medio de una empresa de propiedad colectiva y democráticamente gerida. Esta definición para mí es impresionante y vosotros, así como profesorado, acho que eu repetí esto 100 veces, mas voy a repetir otras 1000 veces. Porque una cooperativa, primero, no es una empresa, es una asociación autónoma de personas que se unen voluntariamente. Y eso está hablando primero de libertad, ¿tá? Y luego también de solidaridad, porque se unen, primero qué, mas luego para qué se unen, para satisfacer aspiraciones y necesidades económicas, sociales y culturales comunes. ¿tá? Están hablando de mucha responsabilidad. No solamente se están uniendo para satisfacer unas necesidades económicas. Les falan de sueños. Esta definición, y es una definición bien científica y aprobada a nivel internacional, ¿tá? Están hablando de aspiraciones, están hablando de sueños. Todas esas personas unidas libremente, responsablemente, tienen aspiraciones de solidaridad. ¿Y cómo van a hacer eso? Hacen eso a través de una empresa de propiedad colectiva y democráticamente gerida. ¿tá? Están hablando de justicia también, porque hablar de cómo van a hacer esa asociación es a través de una empresa de una propiedad colectiva y democráticamente gerida. Y que ten más justo que hacer el jeito de hacer las cosas de este jeito. Entonces, en esta definición de cooperativa, que nunca gente tiene que esquecer, ¿tá? Están geridas parte dos principios más importantes que las cooperativas siempre van a tener, como son libertad, solidaridad, responsabilidad y justicia. ¿tá? A gente va a lembrar esto más 3, 4, 5 veces y probablemente en diferentes aulas. Mas es siempre importante lembrar. ¿Tá bom? Entonces, a gente quiere hablar de modelo de Gestalt. ¿O qué es un modelo de Gestalt? Pues un modelo de Gestalt no es más que
bueno, es parte de la evolución humana. La evolución humana está baseada en ver otro tipo de experiencias y ver esas experiencias que dan sartas e intentar replicarlas. Entonces, un modelo de estado es un esquema, una estructura mental de algún jeito, ¿no? Un cuadro de referencia está baseado en otro tipo de cosas, en experiencias que fueron sucedidas y que la gente quiere replicar o adaptar a realidades de cada uno. ¿Tá? Entonces, desde ese punto de vista, modelos de Estado tiene miles, tiene cientos de miles. Cada uno probablemente, cada uno na súa realidade, na súa asociación, na súa empresa. Mas a gente va a falar de tres modelos somente para que a gente poda facer unha comparativa, porque é verdade que ten moitos modelos de Estado, mas tienen unha serie de patrones de modelos de Estado e logo esas adaptacións. Mas que faz a diferencia entre un modelo de Estado feito para as empresas sociais do MST e un modelo de Estado feito para empresas de capital ou empresas de lucro ou empresas americanas? Tá? Entón, para iso é importante coñecer. Y ese conocimiento a gente siempre va a subliñar. Tá? Então, eu coloquei para vocês dos principais modelos de Estado que tem neste mundo no mundo. Então, probablemente o modelo Deming foi o pioneiro, foi um modelo teórico saído da universidade, mas é um modelo bem interessante desde un punto de vista da optimización, porque siempre fala de ciclos de Estado, está bien arriba, ¿tá? Fala de ciclos de Estado, en un momento que você estructura a empresa, cualquier un que sea, en procesos, definir cuáles son los procesos que tienen que ser mejorados y a partir de ahí definir, ejecutar, medir siempre y avaliar esas mejoras para luego voltar e iniciar el proceso nuevamente. Entonces es un modelo de Estado que siempre está baseado en você siempre seguir mejorando eternamente. ¿Tá? Foi muito aplicado, sobre todo en empresas japonesas y ainda todavía tienen muchas empresas que siguen ese tipo de modelo. Luego tiene el modelo Baldrige. Este modelo probablemente es uno de los patrones en las empresas americanas. Si você ve o diseño de cómo es este modelo Baldrige, ya da para enxergar cuáles son las cosas importantes para las empresas que deciden trabajar con este modelo. Y la você tiene bien claro dos patamales. Tiene un tema de liderazgo, por una parte, y por la otra tiene resultados. Y el resto de la organización está baseada en lo que o líder fala y o que os resultados están falando. Tá? Entonces, son empresas americanas muy enfocadas en resultados económicos, en resultados de lucro, y el resto de la organización está siempre a dispensa de lo que el líder va a hablar, una lideranza fuerte, tá? Y unos resultados positivos siempre. Tá? Ten luego un modelo europeo, un modelo acho bien interesante porque tiene muchas empresas. Es verdad que inicialmente tenía un enfoque bien más social, porque fue a primera vez que de algún jeito se colocaba como parte de los resultados, falar de resultados en persoas, tá? Tiene un bloco que hay resultados persoas, resultados clientes y resultados sociedade, tá? Mas luego finalmente tiene un resultado llave. Tá? ¿Y por qué eso? Porque al final cada empresa va a definir exactamente o que es importante para ellas. Si ellas definen que o más importante es el resultado económico o el número de clientes, ¿tá? Ellos van a obviar o de algún jeito hacer secundario otro tipo de resultados. Mas para mí también como diseño, você ve un diseño de un modelo de Estado en el que
una parte, você tiene medios y en esos medios están las personas, ¿tá? Y por la otra parte tiene resultados. Y los medios siempre se colocan para obtener una serie de resultados. Y de un punto de vista humanístico, si você coloca personas como recursos o como medios para obtener unos resultados, también está priorizando los resultados sobre los recursos o sobre las personas. ¿Tá bom? Entonces, estos tres son modelos patrón, mas que hoy probablemente sean utilizados por más do 80% das empresas no mundo. Tá? Entonces, a gente va a hablar ahora de qué aconteció con el Grupo Mondragón. Tá? A gente está en 1995, acho, que foi, a gente fez una reflexión estratégica. Es verdad que en aquel momento el Grupo Mondragón tenía unas, acho que eran unas 80 cooperativas y unas 30.000 personas trabajando. Tá? Mas, y a gente quería definir un modelo de Estado propio para las cooperativas de Mondragón. ¿Y por qué propio? Porque sí acharon que adaptar un modelo externo para ser trabajado dentro de las cooperativas de Mondragón ia imposibilitar que las personas considerasen ese modelo como propio. Porque si es un modelo externo, podría ser mudado. Entonces, a gente fez un trabajo bien intenso de crear un modelo propio, específico para las cooperativas de Mondragón. Es verdad que cuando a gente fala, tienen un monte de cooperativas y son cooperativas bien diferentes, tiene de todos tipos de sectores, sobre todo industriales, mas tenía que ser un modelo que pudiese ser utilizado por todas ellas. Entonces, de ahí, bueno, acho que ficó un modelo bien interesante, mas eu vou pegar un pequeño videocinho que fala del modelo de Estado corporativo de Mondragón para luego a gente hacer esa comparación entre otro tipo de modelos, ¿tá? Y el modelo de Estado de Mondragón. No meu punto de vista es un poco complejo, mas a gente puede empezar con un ollar crítico para ver este y el otro. Vamos a ver si da cierto. El modelo de gestión corporativo del Grupo Mondragón se diseñó para incrementar la competitividad empresarial de las cooperativas y para generar un sentimiento de pertenencia que facilite la intercooperación y optimización de sinergias a nivel corporativo. Estructura y filosofía del modelo de gestión corporativo. Es un círculo que gira constantemente para representar la interrelación de los diferentes conceptos. En el centro del gráfico están los principios básicos cooperativos. Estos principios aportan pautas de comportamiento a las personas en cooperación para poner en práctica los valores de la cooperativa. Son estas personas quienes construyen un proyecto compartido y se dotan de una organización participativa para llevarlo a la práctica. La aplicación de las herramientas más avanzadas en gestión que caracterizan a las empresas excelentes contribuyen a obtener resultados socioempresariales, que a su vez constituyen un punto de control de la eficacia de la aplicación del modelo. Los 6 apartados del modelo de gestión corporativo son los principios básicos cooperativos, PBC. En el centro están los principios básicos cooperativos. Aquí se representa la educación como principio transversal que alimenta y se retroalimenta de todos los demás. La soberanía del trabajo que se arropa con los otros 5 principios que tienen un carácter interno a la propia cooperativa. Carácter instrumental y subordinado del capital. Organización democrática, libre adhesión, participación en la gestión y solidaridad retributiva. En el aro externo, intercooperación, transformación social y carácter universal, como los 3 principios de actuación de la cooperativa hacia el exterior. Personas en cooperación.
Las personas son las protagonistas del modelo de gestión. Trabajan en equipo, con un sentimiento colectivo de pertenencia, ejerciendo como empresarios emprendedores, es decir, como copropietarios comprometidos que se basan en comportamientos cooperativos. Las personas en cooperación ejercen liderazgo en su entorno y aspiran a su desarrollo integral, tanto personal como profesional. El proyecto es compartido. Para tener un proyecto y cooperación entre las personas, es necesario compartir una misión, visión y valores. Formando parte de la corporación, la cooperativa dispone de orientaciones, experiencias y actuaciones para poder desarrollar las posibilidades que ofrece la intercooperación, que es lo que define el planteamiento estratégico y su despliegue. La organización se vuelve participativa. El desarrollo societario proporciona mecanismos de participación institucional. A su vez, este modelo de gestión busca desarrollar progresivamente la autogestión a través del protagonismo de las personas, posibilitando la definición de objetivos y toma de decisiones en los equipos de trabajo. La comunicación y la información son claves para la participación real y efectiva. La empresa tiende a la excelencia. Para garantizar la aplicación de los conceptos más avanzados en gestión empresarial, se debe prestar atención al desarrollo de aspectos tales como la orientación al cliente, la optimización de los procesos que garanticen la eficacia y eficiencia de la actividad, la innovación como cultura y como estrategia de actuación, las alianzas entre cooperativas bajo el contexto de empresa mundializada, y por último, la implicación en el entorno, con una integración cultural en el mismo, contribución a su desarrollo y respeto al medio ambiente. Por último, en los resultados socioempresariales, es la política socioempresarial de la corporación que se adecúa constantemente a los nuevos retos, la que orienta acerca de los objetivos y metas a establecer en los diferentes ámbitos, como son transformación del tejido empresarial, dimensionamiento, internacionalización, innovación, intercooperación y compromiso e identidad cooperativa. Ah, como eu falei, para mí es es un modelo de Estado complexo demais, mas é verdade que inicialmente era un modelo de Estado bien más simple para ser traballado e ser apropiado por todas e cada unha das cooperativas, mas unha das coisas importantes que ten un modelo de Estado es que tiene que ser un modelo vivo, tá? E é verdade que nos últimos años a gente incorporó a este modelo de Estado pues una serie de elementos que en 1995 no tiñan, como pode ser el tema da innovación, el tema da responsabilidade medioambiental. Entonces, todo esto va a ser mudando y tiene que ser parte de ese proceso, tá? Entonces, eu quería refletir moito, bueno, a gente va a falar moito máis sobre los principios, ¿no? Los principios na aula 2, de facto, va a ser unha aula somente para falar de principios e valores, ¿no? Mas aquí, dentro de estos 10 principios del modelo de Estado de Mondragón, que son la base para todo, o sea, unos principios van a servir para avaliar todas y cada una das acciones que a gente faz, tanto en procesos como en recursos, en persoas. Son los principios los que basean todo. Entonces, en el modelo de Estado de Mondragón tiene 3 tipos de principios. Tiene unos principios transversales, como sería la educación y la soberanía del trabajo, que esos afeitan a todas las cooperativas, no solamente as coisas que facen internamente, mas también as cosas que facen externamente. Ten una serie de principios: organización democrática, libre de Estado, participación en el Estado. Todos esos 5 principios del medio es para o día a día das cooperativas a nivel interno, tá? Mas as cooperativas, todas as cooperativas de Mondragón también tienen una responsabilidad sobre los principios de facer acciones no exterior delas, como son intercooperación, transformación social y carácter universal. Y yo quiero refletir sobre eso porque el fato de que un cara vasco esté en este momento haciendo esto es porque as cooperativas de Mondragón acharon que la ferramenta boa
para crear intercooperación, transformación social con un carácter universal, sería crear una ONG llamada Munduquide. Tá? Entonces, o Munduquide es la herramienta utilizada por las cooperativas para se desenvolver y crear esos principios con parcerías, en este caso con OMST aquí en Brasil, más en Mozambique o en Etiopía, pues con otros parceiros. Mas es siempre una herramienta para atingir una serie de principios. Entonces, los principios son chave de todo. Tá? Então, bueno, acho que no aula número 2 a gente pode refletir muito mais devagar e muito mais comprido sobre estes temas. Tá bom? E agora, já conhecendo como é o modelo e estado de Mondragón, a gente vou fazer um roteiro bem rapidinho de como foi essa fase inicial donde a gente se conoció. Entonces fue inicialmente en el año 2000, fue una primera visita de unas lideranzas do MST. Les estaban haciendo, unas visitas no solamente en el País Vasco, mas también en Rusia, en Turquía, en Japón, diferentes realidades de empresas sociales, ¿no? Porque ellos querían, de algún jeito, reforzar un poco a criação de cooperativas aquí no MST no Brasil. Entonces, de ahí a gente teve unas primeras conversas, de ahí viró, acho que a gente teve una boa química y 2 años más tarde crearon un proyecto específico para crear proyectos de fin de carrera en la Universidad de Mondragón, para las cooperativas do MST. Y de ahí se diseñaron una serie de formaciones para empezar, iniciar y acompañar y sobre todo compartir conocimiento, que muchas veces ese compartir es, você fala del jeito que ten, mas tiene que mudar para ser en exactamente parte do MST. Y finalmente en el 2006 a gente ya presentó, fueron envolvidas no solamente en Munduquide, como esta herramienta de transformación social, mas también Olanqui, que es el Instituto de Estudios Cooperativos, que está ligado a la Universidad de Mondragón. Se creó un proyecto y fue la primera vez que un proyecto fue financiado por el gobierno vasco también para crear cursos para OMST. A partir de ahí, a gente ya inició una parcería real, ¿tá? Se empezaron a definir. Una parte importante de un modelo de Estado es que a gente siempre trabaja con planeamientos, ¿tá? Entonces, bueno, pues nuestro ADN es importante crear planeamientos estratégicos no mínimo de unos 4 años. Entonces, bueno, pues a partir del año 2007, a gente ya inició una serie de parcerías, siempre hablando era OMST el que definía, pues, importante crear un programa en Paraná, un programa en Sergipe, un programa en el Nordeste. Entonces, a gente iba acompañando un poco segundo las necesidades que tenían. Mas cuando a gente ya teve unas primeras experiencias da realidade dos acampamentos, dos asentamentos, da criação das primeras cooperativas, o Munduquide también fez una reflexión interna y presentó un plano para crear un modelo de gestão propio feito por y para las cooperativas y empresas sociales do MST. Porque si você lee un poco los relatorios de toda esa época, si algo tiene OMST, como João Pedro fala, ¿no? Una mistura perfecta de mística, música y trabajo, ¿no? Entonces, de algún jeito, toda esa parte de los principios es algo que vocês transmiten entre vocês muy bien. Entonces, muchas veces también es incorporar todos esos principios que vocês ya tienen directamente a un modelo de gestão. Entonces, en el 2014 y 15 fue trabajada una primera propuesta
Y en el 2016 Allende presentó a la Nacional do MST el próximo planeamiento estratégico que terminó este año, no año pasado. Y en ese planeamiento estratégico Allende tenía 4 objetivos estratégicos. Formación, asistencia técnicas cooperativas. El tercero era modelo de Estado. Como crear ese modelo de Estado propio por y para OMST, hacer esa definición, hacer práctica dele y la difusión entre las diferentes asociaciones. Y bueno, de facto, esta es una de estas. Entonces, todo ese modelo de Estado creado fue un proceso de casi 10 años de mucho trabajo, de mucho conocer as necesidades das persoas, de conocer as realidades dos asentamientos, dos acampamentos, de mucho trabajo con el Instituto Conciencia, que ya tenía una rodada de esa metodología para valorización humana y de integración de todos esos principios y estructurar. Entonces, esa fue la parte histórica. Entonces, a gente ahora va a ver qué exactamente ese modelo de Estado, ¿no? Entonces, una de las grandes cosas que el modelo de Estado o que las asociaciones o las cooperativas de OMST primero precisaban, era tener bien claro que eran esos principios para poder atingir, entonces de ahí gente trabajó mucho en esos y luego tenían una pequeña contradicción, que era primero esa responsabilidad social, más por la otra era la necesidad de mantener una serie de una rentabilidad. Entonces gente trabajó mucho en subliñar a importancia que tienen las cooperativas de tener una salud financiera. Porque, como Allende faló bien al inicio, son asociaciones que si no tienen un rendimiento positivo, no pueden cumplir las funciones que las tienen. Son herramientas para satisfacer una serie de necesidades de unas personas libremente, y esas necesidades no solamente pueden ser económicas, son sociales y culturales, de un jeito libre. Entonces, para eso, você precisa tener herramientas saudables. Entonces, bueno, pues el modelo y esto trabajó mucho en eso, porque a veces era difícil bueno, poder remarcar un poco esa importancia. Entonces, de ahí, esos 4 conceptos iniciales que Allende trabajó, es libertad, responsabilidad, solidaridad y justicia, ¿no? O igualdad. Esos fueron conceptos que, traídos un poco por ese método conciencia, que estaban siendo trabajados en cada una de las asociaciones, mas que de algún jeito refleten a realidade de todo o MST, porque de algún jeito todas esas cosas, o MST es una organización que se unió en un momento dado por la lucha contra la injusticia. Y eso fez a ellos se juntar y crear una serie de instrumentos y de herramientas para mejorar la vida del pueblo. Y más siempre con esos principios humanistas de algún jeito, ¿no? Entonces, Allende creó una primera propuesta de modelo de Estado que de algún jeito aunaba todos esos principios que o MST tenía bien claros, ¿veis? Mas por la otra parte estaba todo eso traído a través del método conciencia desde el sentir, y por la otra, pues para asegurar esa salud de las cooperativas como herramientas para que puedan cada vez satisfacer más y más necesidades de más y más personas. Então, vou fazer otro videocinho bien pequeño de o que es el modelo de Estado do MST.
Começamos pelo modelo de gestão. Os modelos de gestão são ferramentas para o desenvolvimento e bom funcionamento das cooperativas e empresas sociais. Tem como objetivo principal propiciar a boa gestão, o benefício das pessoas que fazem parte da cooperativa, mas também o benefício social. O modelo de gestão que propomos parte de 4 princípios norteadores ou valores: liberdade, responsabilidade, solidariedade e igualdade, como resposta à indignação que nos provoca a sociedade atual, princípios e valores aos que damos uma visão individual e social. Nesta proposta, entendemos que são as pessoas as que aplicam e mobilizam recursos através de atividades e processos e conquistam resultados para as pessoas e para a sociedade toda. Tudo está ligado. A partir da experiência de aplicação deste modelo, queremos realçar as seguintes ideias relacionadas com as distintas partes do. Devemos fortalecer e manter sempre viva a ideia coletiva, dado que a ideia coletiva sustenta o próprio projeto, promove o compromisso de trabalho, é a base da formação e favorece a valorização das pessoas, desenvolvendo o diálogo e a confiança entre elas. Passando aos recursos, insistimos que temos que priorizar os recursos organizacionais, sobretudo a divisão de tarefas e coordenação de funções, e impulsionar a importância da marca para darmos a conhecer diante da sociedade. Em terceiro lugar, os processos fazem referência à atividade da cooperativa. Na base dos processos e atividades dela está o planejamento, que tentamos que se faça progressivamente de ciclos curtos a ciclos mais longos. E assim, vamos obter resultados bons para as pessoas e resultados sociais. Resulta fundamental incorporar progressivamente os princípios sociais na gestão cotidiana das empresas, sobretudo a solidariedade para as pessoas e grupos sociais e a intercooperação das cooperativas, em coerência com nossos valores e princípios. Por último, no que se refere à gestão, antecipemos que o diagnóstico, o planejamento e o acompanhamento constituem a chave da gestão do modelo. Mas isso vamos analisar em profundidade nos seguintes tutoriais. Tá. Então, si vocês enxergan cuál es la diferencia, la grande diferencia entre los modelos de gestão más utilizados neste momento no mundo e o modelo de gestão das cooperativas de Mondragón o modelo de gestão do MST, a grande diferencia es la importancia relativa dada para as pessoas. Tá? Si você ve en las llaves de este modelo de gestão do MST, es que son las personas cuando inicialmente tienen un primer momento de pensar. Y son las personas las que piensan qué resultados quieren obtener. A partir de ahí definen unos procesos. Van a precisar unos recursos y una serie de personas para empezar a hacer. Mas son las mismas personas que pensaron las que tienen que hacer. Entonces, você está involucrando a las personas en esos ciclos de planeamiento desde el inicio. Y luego, para mí, una de las mayores... yo nunca vi un modelo de gestão donde fica el sentir como una parte principal y fundamental del modelo de gestão. Y esa parte de la valorización humana, si las personas realmente no estén valoradas, yo acho que no van a pensar bien. Y si no piensan bien, acredito que no van a hacer las cosas como tienen que hacer. ¿tá? Entonces, todos esos resultados están baseados en esos principios que vos estén. Y por eso falo que siempre los principios van a ser un jeito de avaliar cualquier acción que la cooperativa pueda hacer. ¿tá? Entonces, para mí esas son las 3 grandes llaves de este modelo de gestão y que hacen este modelo de gestão único no mundo porque ninguém tiene ese sentir como parte principal de ese modelo de gestão. Entonces, ¿cómo a gente trabaja? Pues a gente trabaja normalmente un modelo de gestão a partir de una diagnosis, de una situación.
Lá tem un monte de preguntas donde a gente va definiendo cada uno de esos patamales. Tiene resultados, procesos, recursos, pessoas, la parte de principios. Entonces, se faz una diagnosis y a partir de esa diagnosis son ciclos de amelloramiento. Todo aquello que a gente prioriza para mellorar, va directamente a planejamientos. Y a partir de ese planejamiento, a gente empieza ya a reagir. Mas son las personas las que van a definir todo eso. ¿tá? Y inicialmente son modelos de gestão criados para cooperativas. Mas, como eu vou deixar de falar agora, para cooperativas, asociaciones, también puede ser para escolas, mas o Álvaro, que es mi compañero de rodada por todo Río Grande do Sul, está se desafiando para aplicar este modelo de gestão no solamente a la estructura estadual do MSP, mas ahora fez un proyecto bien lindo de aplicación del modelo de gestão para este proyecto, que es el planteo de 100 millones de árboles. Entonces, a gente va a ver bien devagarinho un pouco como cada uno de esos patamales está desenvolvido. Além disso, logo depois, a gente está trabalhando, fez un trabalho muito bom con la universidade, con la CERA, con este Instituto de Reforma Agraria, de una sistematización de todo el conocimiento del modelo de gestão en 6 módulos. A gente está publicando ahora, mas también a gente va a dar un link por si vocês quiserem aprofundar, porque de ahí tienen mucha más información. ¿Está bom, Álvaro? ¿Está preparado, compañero? Penso que sim. Pues venga, dai, fale. Muito bem. Bom dia, os companheiros e companheiras valorosos aí da nossa história, né? O desafio aqui, gente, é tentar, em alguns minutos, né, apresentar para vocês uma síntese de uma apresentação que eu fiz no curso nacional, o primeiro curso nacional sobre o programa Plantar Árvores, Produzir Alimentos Saudáveis. E a temática nesse curso, a provocação que nos foi feita, é sobre o tema do planejamento. O que eu vou mostrar aqui para vocês, ele já foi um objeto de reflexão no nosso último encontro presencial da direção estadual do movimento aqui no estado, em que esse tema do programa Plantar Árvore, Produzir Alimentos Saudáveis estava na pauta e a gente precisava construir uma proposta metodológica de como conduzir este programa aqui no Rio Grande. Então, eu acabei fazendo uma síntese de uma reflexão que nós fizemos com a participação de companheiros e companheiras aqui da secretaria, né, que estão em outros setores, inclusive. Apresentei na direção estadual, né, e depois a gente fez um esforço de tentar validar essa metodologia na coordenação do programa aqui no estado. Confesso para vocês que, em função da crise sanitária, né, a gente acabou tendo uma série de dificuldades, né, sobretudo porque o ideal seria que a gente fizesse um aprofundamento, né, e uma reflexão mais de fundo presencialmente, tirando, quem sabe, um dia inteiro para fazer isso. Mas com a crise sanitária isso ficou inviabilizado, o que, de certa forma, também dificultou internamente aqui no estado do Rio Grande do Sul o processo de validação do método. Estamos propondo para o coletivo estadual que se propôs a coordenar, né, esse programa Plantar Árvores, estamos propondo nos próximos dias aí, então, uma reflexão em que essa temática do planejamento vai estar colocada e, portanto, nós vamos ter que retomar, digamos assim, os pressupostos básicos da metodologia que se baseia
profundamente, né, no modelo de gestão. Eu poderia também aqui apresentar, né, o próprio formato de organização da equipe de acompanhamento das cooperativas aqui no Estado, que também tem um formato semelhante, né? Tem um formato semelhante, mas, por conta da importância desse programa, vamos ficar com ele. Então, sempre, como o tema era planejamento, a gente sempre parte de uma questão conceitual, e eu, particularmente, nessas caminhadas que a gente fez com o apoio do Horácio Martins de Carvalho, é importante que a gente faça referência a Horácio nesse momento, né, porque ele foi uma peça-chave na construção dessa discussão aqui no Estado do Rio Grande do Sul em torno do planejamento estratégico, né? E eu me baseio muito nesse conceito e a gente tem usado ele como base para a reflexão interna aqui dentro do Estado com relação ao planejamento. Então, eu sempre comecei essa discussão do modelo de gestão a partir do planejamento, porque vocês vão ver, né, no decorrer da apresentação, que existe uma complementariedade, né, dessa discussão do planejamento a partir, né, de um raciocínio lógico, mas também a partir do próprio modelo de gestão. Então, não vai dar tempo aqui para a gente aprofundar cada um desses aspectos, né? E sim, só tratar ele de forma genérica. Então, a gente trata o conceito. Importante que se diga que a dimensão do planejamento sempre coloca numa antecipação do futuro aquilo que a gente quer, né? Que seja o futuro, né? E que é um componente básico do processo de planejamento, né? É processo, né? Ele tem um grau de... Ele busca dar eficiência para a ação humana para que, num prazo e uma determinada meta, seja alcançada. Então, são elementos do conceito que, para mim, são fundamentais. Sem eles, não existe, né, planejamento. Ocorre que, na nossa caminhada, a gente acabou incorporando na nossa linguagem alguns conceitos, e esses conceitos a gente acaba falando como planejamento estratégico. A gente fala em cronograma de trabalho, né, e diz que está fazendo planejamento. A gente fala em atividade específica e diz que está fazendo planejamento. A gente fala em diretrizes gerais, genéricas, e diz que está fazendo planejamento. E o planejamento, na sua essência, ele implica muito mais do que isso. Então, tem a etapa do conhecer, do decidir, do agir e do avaliar, por isso ele é processual, né? E a tomada de decisão em torno de alguma temática em questão, né, ele sempre tem um ponto de partida. E esse ponto de partida é a consciência de uma desadaptação, né? No nosso caso aqui, a questão da desadaptação é o problema ambiental, né? E esse problema ambiental, ele afeta o conjunto da sociedade, mas ele afeta também internamente dentro dos nossos assentamentos, né? Então, essa é a questão. Portanto, o programa Plantar Árvore, Produzir Alimentos Saudáveis, ele parte de um ponto de partida, né? Meio redundante isso, né? E esse ponto de partida é que existe uma desadaptação, e essa desadaptação está relacionada com essa dimensão ambiental. A hipótese, né, que são as alternativas para a superação dessa desadaptação, buscando os meios, né, para se readaptar. Então, quando o MST toma a decisão de plantar 100 milhões de árvores por um período de 10 anos no Brasil, ele parte de uma análise concreta de uma realidade ambiental, e ele diz o seguinte: para alterar essa correlação de força, tanto do ponto de vista da relação com a sociedade, como do ponto de vista internamente dentro dos nossos assentamentos, é preciso a gente implantar 100 milhões de árvores.
Se nós conseguir, em 10 anos, implantar 100 milhões de árvores, nós podemos alterar a correlação de força, tanto na relação com a sociedade, mas como do ponto de vista interno dos nossos assentamentos. Essa é a percepção. Para vocês terem uma ideia, a meta no Rio Grande do Sul são 7 milhões de árvores em 10 anos. Isso implicaria que cada família assentada no Rio Grande plantasse 50 árvores por ano. Ou seja, o dia que as 13 mil famílias no estado do Rio Grande do Sul plantar 50 árvores por ano, né, nós alteramos a correlação de força interna. Então, essa é a ideia, né? As hipóteses são essas. E a verificação é o controle desse processo. Então, seguindo o modelo de gestão, né, isso que o Nátio já apresentou, né, nós estamos... Esse ato de pensar e agir, ele nunca é separado. A gente, a todo momento, está pensando e, a todo momento, nós estamos agindo, né? Mas, para efeito de análise didática, né, o programa Plantar Árvore, Produzir Alimentos Saudáveis, ele parte dos resultados que a gente quer, e esses resultados, eles também, e aí poderia passar para a próxima lâmina, Nath, daí eu já entro direto, esses resultados, eles têm como pressuposto, né, os resultados internos, portanto, as nossas famílias assentadas e acampadas, né, as nossas escolas, as nossas dinâmicas organizativas internas, as nossas cooperativas, poderia ser incluído aí também, mas ele também tem o resultado do ponto de vista da sociedade. Então, ele é pensado nessa perspectiva. Não existe, né, nenhuma maneira da gente pensar esse resultado sem pensar na dimensão interna e na dimensão externa. Por quê? Porque essa discussão do programa Plantar Árvore, Produzir Alimentos Saudáveis, ela tem uma relação direta com a reforma agrária popular, né? Na medida que a sociedade toma consciência da importância da reforma agrária e ela assume para si que é possível, sim, a gente pensar uma dinâmica organizativa da agricultura brasileira com base, né, na agricultura de base familiar, na reforma agrária, e não no latifúndio, na expropriação e assim por diante. Então, o resultado sempre pensado do ponto de vista interno e do ponto de vista externo, as pessoas, né, da mesma forma, tomando consciência da importância do programa, né, e os objetivos gerais do movimento que aqui já foram colocados. Na dimensão dos processos, da mesma forma, a gente tem uma meta, essa meta no Rio Grande do Sul é plantar 7 milhões de árvores. A gente poderia dizer o seguinte, seria de bom grado, né, que cada família no Rio Grande do Sul plantasse 50 mudas por ano, por um período de 10 anos, porque se cada família fizer isso, a gente alcança a nossa meta. E, né, esperamos pela boa vontade, né, e a consciência de cada uma das famílias para essa ação. O que nós estamos dizendo aqui é o contrário, é que os processos querem influenciar essas famílias e influenciar a sociedade também, que se mobiliza em torno deste programa. Então, nós temos a primeira questão que está relacionada ao nosso objetivo e à nossa meta é como atender a demanda de mudas. E aí nós temos interna e externa. O que nós estamos pensando do ponto de vista de processo para a gente poder ter as mudas que vão garantir, por um período de 10 anos, a gente implantar essa quantidade de mudas. Tem um processo de mobilização social, que também ela é interna e ela é externa. Por quê? Porque nós queremos dialogar com a sociedade com esse programa. Então, também aqui, né, um conjunto de processos que a gente vai fazer internamente e externamente para dar conta desses objetivos e dessas metas. É importante a gente identificar as áreas de cultivo, né? E essas áreas de cultivo também são internas, que são os nossos assentamentos, as famílias, as comunidades, as escolas, né? Mas também ela é externa. Por quê? Porque nós não queremos nos fechar e queremos que essa ação dialogue com a sociedade de uma maneira geral e com as comunidades locais. Nós
precisamos monitorar este processo, né? Para saber se os pontos positivos, os pontos negativos, e o que a gente precisa ir melhorando do ponto de vista do método de execução. Então, o monitoramento ele faz parte do processo do processo para que a gente possa alcançar a meta que estamos nos propondo e os objetivos. A captação de recursos também tu constrói processos, né? Captar recursos, isso implica em elaborar projetos, em articular com a sociedade, em buscar apoiadores, isso também se constrói processo. Recursos. Para nós, a ideia dos recursos organizativos é chave. Então, que dinâmica organizativa a gente vai fazer para que a gente consiga garantir que os processos sejam executados para alcançar os objetivos e as metas que são os nossos resultados. Então, a gente também pensou nos recursos do ponto de vista organizativo, porque para nós e para o modelo de gestão, a organização é um recurso fundamental. Sem ela, a gente cria uma lacuna que inviabiliza qualquer construção de processo coletivo. Os não físicos, então nós vamos se usar da mística, peças teatrais, enfim, né? E os físicos, mas também os financeiros, porque a gente precisa mobilizar recursos para alcançar, para desenvolver os processos, para alcançar os objetivos e as metas. E as pessoas sempre pensando do ponto de vista interno, do ponto de vista externo, da construção da ideia coletiva, do compromisso com o trabalho e com aquilo que nós estamos nos propondo a fazer, e com a capacitação e educação e a formação permanente desse processo. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que é possível a gente usar o modelo de gestão para qualquer coletivo, seja formal ou seja informal, que se desafiem a desenvolver atividades em busca de resultados e objetivos. O que nós tentamos fazer aqui é uma adaptação, né, de um programa que é estratégico para nós e que precisa colocar intencionalidade, né, que precisa construir processos para que a gente possa alcançar o nosso objetivo e as nossas metas. Tá bem, gente? Então, é importante que eu diga que isso tudo está em construção, né? Não está ainda, digamos assim, consolidado, internalizado pela coordenação do programa aqui no Estado, né? Mas nos próximos dias a gente quer também fazer com que isso se transforme, né, em algo concreto a partir dessa lógica do modelo de gestão. Isso, Nacho. Obrigado, Álvaro.